Javier Ponce nos vuelve a sorprender gratamente con su nuevo libro, Mátame si puedes, en una muy bonita edición en tapa dura, ilustrada además, que reúne una serie de historias con protagonistas que son personajes delirantes, hilarantes y en algunos casos entrañables. Se trata de historias que se pueden leer de manera particular, pero que en realidad forman parte de un universo cohesionado, por lo que podría leerse también como una novela o una fotonovela, porque es un libro, como ven, ilustrado, como las clásicas fotonovelas de antaño. Justamente sobre este libro conversé con Javier hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan, siguen funcionando de manera presencial, algunas lo hacen también en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú, y también en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Javier Ponce, aquí en Letra Capital. Hola Javier, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla en torno a tu más reciente libro, Mátame si puedes, en una muy bonita edición, además, debo decir, tapa dura, además es un libro ilustrado, en fin, eh, que se puede leer de varias maneras. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Carlos, gracias a ti. Gracias por la conversación. Bueno, como te comentaba, es un libro, digamos, que transgrede los géneros, digamos, ¿no? Que es algo que ya es habitual en ti, por lo menos desde algunos libros atrás, porque son relatos, pero al mismo tiempo se puede leer como pequeñas fotohistorietas, fotonovelas, como existían antes, eh, o incluso, en fin, tiene muchas cosas, y así que quería un poco comenzar preguntándote cómo nace esta idea. Por ahí lo dices en un texto que funciona a manera de prólogo, que todo nace a partir de unas fotos, ¿no? ¿Es así? Es decir, el origen de este libro tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver en realidad tiene que ver con la espera que yo tenía de las editoriales, estaba esperando respuestas que nunca llegaban. Entonces, por tratar un poco de paliar esa espera, lo que comencé fue enviarle imágenes sueltas, fotomontajes de mis amigos en situaciones extrañas y burlándome un poco de ellos y burlándome esencialmente de mí. A partir de eso comencé con una imagen que es una imagen de dos muñecas que se están peleando, y con esa imagen encontré otra siguiente y dije, bueno, se puede contar una historia digamos que como una saga de con distintas imágenes y textos. Y eso fue en realidad un juego que se enviaban por email estas fotos con estos textos, y de pronto se compusieron las fotonovelas. Esta lista de gente a la que le llegaban los emails de pronto fue creciendo, y de pronto gente reenviaba estas fotonovelas a otra gente y me decían, oye, súmale a la lista de envíos a estas otras personas, y veía direcciones en bancos, en supermercados, en financieras, etcétera. Al final un montón de gente se sumaba, ¿no? Y parte del juego era que la gente respondiera al final de cada fotonovela qué cosa quería que sucedan con los personajes, ¿no? Entonces, la respuesta ganadora era publicada con alguna foto alusiva a esto, ¿no? Entonces, por eso es que hay uno de los personajes que es Mirela Clon y uno de los personajes que es Bédova, porque Mirela Carbone ganó esa edición, digamos, y uno de los premios era que apareciera en la siguiente fotonovela como uno de los personajes, y me prestó su muñeca de Bédova, que es una muñeca también que tiene origen en uno de sus personajes de la obra de teatro danza, y por eso es que aparece Mirela y aparece Bédova, ¿no? Entonces, en realidad esto fue un juego entre amigos, pero con el tiempo fue componiendo una sola historia, ¿no? Ujú. Sí, justamente sobre eso quería preguntarte, porque si bien son varias historias que incluso podrían funcionar tranquilamente independientemente,
todas forman pues una especie digamos, un plano general más amplio, ¿no? Lo que me lleva a preguntarte cómo fue la construcción en sí, ¿no? Es decir, cómo fue el proceso de darle este conjunto, esta unidad, ¿no? Este hilo conductor a todo el conjunto. En realidad fue por la pobreza, porque no teníamos más muñecas. Entonces, la limitación de tener pocas muñecas hizo también que el reparto de personajes fuera limitado. Entonces, inevitablemente tenía que incluir en la siguiente fotonovela algún personaje que se había quedado suelto en la anterior, y eso también generó que uno de los personajes, una de las muñecas, se peleara con el autor y las muñecas y los personajes estuvieran conscientes de estar siendo utilizados para contar una historia, ¿no? Entonces también hay una mirada desde arriba de los personajes y de los muñecos, porque las historias están contadas con muñecos, y en algún momento también se usan fotos antiguas para graficar la historia, y por eso es que aparecen, por eso es que se repiten, y por eso es que se va contando un poco la historia, porque en realidad no había más reparto. Es como una película pobre en la que solamente tienes algunos actores que son los que están encerrados en el psiquiátrico, y bueno, tienes que recurrir a ellos para seguir contando un poco la historia, ¿no? Ujú. Claro, pero qué interesante, ¿no? O sea, digamos que a partir de esa, entre comillas, limitación, el libro gana en esta organicidad, ¿no? Que me parece fantástica, ¿no? Sí, bueno, en realidad siempre a partir de las limitaciones puede surgir una cosa positiva o que te paralices, ¿no? Mi opción nunca es paralizarme, mi opción es seguir siempre adelante, y aunque sea de manera precaria, aunque sea tropezándome. Y eso fue esa es la historia de este libro y de estas fotonovelas, la espera de la respuesta de unas editoriales que jamás llegaron, y en esa espera no me iba a quedar paralizado, sin crear, sin contar historias, sin jugar, y entonces esto fue lo que tuve a la mano. Y en el encierro que tuvimos por la cuarentena, mi amigo Víctor García Belaunde, que está como uno de los personajes ahí, también me dice: oye, ¿por qué no recuperas estas fotonovelas que tienes, que enviabas por email hace un montón de tiempo, y las reeditas, ¿no? Y no he cambiado en lo absoluto de ninguno de los textos se han publicado tal cual fueron escritos en su momento, entonces lo único que he hecho es redigitalizar las fotos en alta resolución. Los textos los tenía enviados en los emails, y las fotos las tenía, son fotos analógicas, ¿no? En papel, que había que digitalizar en alta resolución, y Patricia Noya me ha ayudado en la diagramación y la maquetación interna, ¿no? Que es además autora de la carátula, autora de la carátula, que es uno de los personajes, que es Lúcida, que es una muñeca barata, es una muñeca comprada de mercado. Ella colecciona muñecas baratas y me la prestó para esa fotonovela, ¿no? Sí, de hecho, lo lúdico y ese humor particular que ya te he comentado en otras oportunidades, que es un sello de tu obra, digamos. Pero ahora que mencionabas esto claro, hay una parte casi hacia el final, si la memoria no me falla, donde hay un personaje que más casi eh, se pelea con el autor, ¿no? Y esta noción, pues, de que de que los personajes son personajes, y que hay una, digamos, una mirada eh, superior en el sentido en otro plano, para decirlo mejor, creo, eh, me hace mucho recordar a otros libros tuyos, donde también hay ese juego, ¿no? Digamos, metatextual, en donde también hay una noción de la ficción, de que son personajes, ¿no? A veces que recordaba tus libros pensaba también en otros autores, por ejemplo, pensaba un poco en Milán Kundera, La insoportable edad de ser, donde ya el narrador nos, nos dice que son personajes, los personajes, o sea, no nos dice, digamos, no cae en el juego, que es válido obviamente, de que el lector piense pues que son personas, ¿no? Sino que dice, bueno, y este personaje hizo tal. Y tú lo llevas creo que al límite incluso, ¿no? Porque incluso Claro, doy un paso más, porque el personaje está siendo consciente de ser personaje y de estar actuando dentro de una obra escrita por otro. Y también la pregunta es: ¿cuánta libertad tengo yo como personaje o como actor o como muñeco? Por eso es que son muñecos de plástico. ¿Cuánta libertad tengo yo para hacer lo que quiero, ¿no? Y hay una lucha con el autor
a quien lo primero que hago es destruirlo, ¿no? Porque yo soy el primero en hacerme mierda a mí mismo para que justamente poder tener la libertad de hacerlo con los demás. Entonces, lo primero que hago es al Javier Ponce, que está encerrado en un psiquiátrico, obligado a escribir estas historias, porque además coincide que yo estaba en mi internado, cuando yo estudié psicología en el Arco Herrera, estuve un año y medio en el internado en el Arco Herrera, entonces por eso es que la historia coincide con estar encerrado en un psiquiátrico, obligado a escribir estas historias, y que si no termino de escribirlas, no voy a obtener el permiso para salir, digamos, la sanidad mental, ¿no? Y los personajes están siendo conscientes de ser utilizados para este fin perverso, para el que no quieren ser utilizados, ¿no? Y es un poco la pregunta también sobre la libertad. Pero claro, no es un libro para hacerse preguntas, es un libro para reírse, es un libro para dentro de toda esta parodia de personajes también identificarse y encontrar cuán idiotas somos a veces de tomar ciertas decisiones incorrectas, que es lo que los personajes hacen, ¿no? Eh, Creo que ninguno toma una decisión correcta o digamos acertada, todo es un traspiés tras otro, que eso es eso es lo divertido, ¿no? Ujú. Sí, y ahora que mencionabas esto, pensaba también que si de alguna manera puede leerse como un alegato, digamos, contra la solemnidad, ¿no? Es decir, el hecho de que el autor mismo se ríe de sí mismo, se cuestione de sí mismo dentro de la ficción, nuevamente el hecho de, de dejar claro que son personajes y que incluso los mismos personajes cuestionan al autor. Es de alguna manera eso también, es decir, eh, hay demasiada solemnidad y también debe haber un espacio justamente para reírnos, para divertirnos y no ser tan solemnes, tan, digamos, cuadriculados. Sí, porque o sea, es que la gente se toma mucho, muy en serio. A mí nadie me ha tomado en serio, entonces, ¿por qué me voy a tomar yo a mí mismo en serio? Entonces, yo ni siquiera como escritor me tomo en serio, ni como el personaje de escritor me tomo en serio tampoco. Entonces, lo primero que hago es darme palos y que los personajes y los muñecos me den palos y me digan escritor sucho de poca monta, fracasado que ha fracasado en todo, que has querido ser esto, eso, lo otro. Hago un recuento de todos mis desastres, que han sido un montón, y los utilizo también para justamente bajar esa solemnidad y bajar todo ese tono intelectual que me parece muy bien que alguna gente lo tenga y que se la crea y que los demás le creen y entren en el código, ¿no? Pero me da mucha flojera tratar de competir, me da mucha flojera tratar de buscar la aprobación de gente que va a estar muerta y yo también voy a estar muerto después. Entonces, perder el tiempo en tratar de parecer estupendo me parece una infinita cojudez. Entonces, lo único que me interesa es reírme, que la gente se ría. Ya para estupendos y para acartonados y apolillados tenemos una lista bastante grande, que siempre es la misma. Entonces, la verdad que no me provoca ni pertenecer, no formo parte en lo absoluto de esa cofradía ni de esa foto, ni tampoco quiero formar parte. Yo soy un cómic de mí mismo, soy una parodia de mí mismo, ¿no? Creo que esa es la única manera que he encontrado para sobrellevar, sobrellevar también es una palabra muy seria y muy estupenda, digamos, para pasarla bien, que de eso se trata. Ujú. Además, cuando acumulas un montón de tropiezos y un montón de cosas te salen mal y no logras vamos a ponerlo de una manera bien estúpida, ¿no? El reconocimiento que en algún momento crees que por tu esfuerzo mereces, esa es otra estafa también, ¿no? Creer que porque te has esforzado mucho y porque tu producto tiene mucha calidad, tiene que recibir un reconocimiento y no necesariamente. O sea, tú puedes hacer algo maravilloso, te puede haber costado mucho trabajo, mucho dinero y mucho tiempo lograrlo y no necesariamente a la gente le tiene que gustar, ni tiene que gustarle a las editoriales, ni nadie tiene que comprarte el producto y lo que hagas. O sea, yo hace 3 ediciones de mis libros, que son y los 2 anteriores, el cine malo es mejor y lo tenemos levantado hacia el Señor, al igual que mis películas, las financio yo. O sea, Testigo 13 no existe, ni siquiera como editorial, por eso no me permiten ponerle el logo adelante. Es una cosa que yo me he inventado para poder publicar mis libros, porque a las editoriales directamente no les intereso y tampoco me importa.
Entonces yo publico cuando me da la gana, cuando me dé el presupuesto y cuando tengo tiempo y cuando considero que lo que he hecho ya me ha aburrido de seguir manoseándolo, ya me convierto pues en corrector de mí mismo y ahí tiene que salir para meterme en otro asunto. Entonces, sí, no me quejo, me río, y que los que puedan acercarse a este libro o a los otros o a los anteriores se rían también. Claro, además, digamos, hablando de la libertad de la que estábamos hablando hace un momento de los personajes, también de alguna manera esto permite la libertad al autor de, como tú dices, crear y publicar en el momento que uno considere que debe hacerlo, porque también, digamos, muchas veces hay autores que están amarrados en las editoriales y tienen que Totalmente. producir, y a veces producir no es tan fácil, ¿no? Creativamente no es tan sencillo. O te pasa lo que me pasó a mí, que una editorial acá me dijo, sí, sí, me interesa tu texto. Y yo me quedé esperando varios años, o sea, el cine malo es mejor, estuvo esperando ahí en el cajón varios años. Luego este editor farsante, mentiroso y homofóbico de Closet se pasó a otra editorial y me siguió diciendo, sí, sí vas a salir, sí vas a salir, hasta que yo me di por despedido y lo publiqué yo. Y fue un éxito. Y simplemente esa es la libertad que también tengo, que no me congelen y publicar cuando a mí me dé la gana y no estar esperando el amén de un tipo que lo que quiere es invisibilizarte. Es cierto. Ahora, también mientras leía el libro, no podía dejar de pensar eh, otra vez en el tema la transgresión de géneros, ¿no? Eh, y claro, pensaba pues que es natural que también haya una parte gráfica en tu libro, eh, porque tú eres un cineasta también. Entonces yo me imaginaba también en la concepción que Javier cineasta también metía mano en la producción del libro, ¿no? A partir de lo visual, supongo yo. Claro, y más que cineasta, en realidad, en este libro soy, a ver, reciclador, como los que escarban en la basura y encuentran que fue efectivamente lo que sucedió. Tiene dos archivos cuyo origen es la basura y el documental, que es escarbar un poco dentro de lo que existe en la realidad para contar una ficción. Entonces, utilizo fotos de mi abuelo y utilizo fotos de una familia Grey Cisneros para graficar momentos que están viviendo los personajes, momentos de las muñecas y momentos de los muñecos, ¿no? Sí, hay hay una transgresión también del mundo visual dentro de la literatura, igual que ha habido un traslado del mundo literario al, digamos que de la manera de narrar al mundo audiovisual también, ¿no? Entonces, yo tenía antes separado esos dos mundos porque no escribía ficción, sino, perdón, escribía ficción y en, en el audiovisual hacía documental, pero ahora ya estoy escribiendo crónicas, que es una manera de escribir documental también, y de trasladar la imagen también a la ficción. Entonces ya yo me perdí las barreras del género también, entonces no hay por qué definirlo. Tampoco yo creo que las cosas si se quedan estancadas y uno trata de repetir la misma receta que funcionó hace 100 años, como la gente va cambiando, el público cambia y los lectores cambian, si uno insiste en lo mismo se va a quedar solo, ¿no? Uh-huh. Y ya digamos, en la escritura misma, tú contabas pues que cómo aparecen estas historias a partir de estas fotos y este juego lúdico que entablas con algunos amigos. Pero ya al momento de, digamos, de plasmarlo en el libro, yo me imagino que hay una labor similar a la que puede tener, pienso yo, un editor cinematográfico, ¿no? De articularlo todo. En ese proceso han habido cambios. ¿Cómo ha sido ese proceso que me llama mucho la atención? No ha habido cambios porque estas fotonovelas se enviaban por email más o menos a lo largo de un año o año y medio. Entonces los personajes se repetían, se continuaba contando la historia y eso era lo divertido, que uno se hacía familiar con los mismos personajes y ya sabías de dónde venían. Entonces no hay nada más fácil que contar una historia. Es como que yo te comienzo a contar la historia de la Caperucita Roja ya tergiversada
no te necesito explicar quién es la Caperucita Roja porque ya la conociste, es parte de la cultura popular. Entonces ya aquí se cuenta un universo y a la hora que se contaba la segunda, la tercera fotonovela, podían reaparecer personajes que no necesitaran básicamente mayor explicación y podía aparecer una foto antigua y decir, así es como se veía Magnífica, ¿no? Y que es una de las muñecas, una muñeca barata que aparenta ser muy bella y muy flaca después de 800 operaciones, es así el epítome de lo superficial, pero a la hora que se pelea con el autor la amenaza y le dice, si tú no obedeces, voy a contarle a los lectores cómo ha sido antes. Y entonces busco una foto de una mujer que se ve fatal y la publico y ahí comienza la pelea con la actriz, digamos, ¿no? Con la muñeca. Pero no ha habido ningún cambio a la hora que han sido publicados porque resulta que todas las historias estaban articuladas una con otra y se repetían algunos personajes que habían sido principales, pasaban a jugar un papel secundario en otra historia o a juntarse con el principal de la siguiente, ¿no? Entonces, sí, no ha habido grandes cambios más que la diagramación interna, la maquetación que es que requiere, sí, definitivamente un aprendizaje del programa InDesign, que lo aprendí durante la cuarentena a trabajar para unos libros de cocina que publicó mi madre, y entonces ya una vez habiendo aprendido a trabajar ese programa, me aventuré a hacer esto junto con Patricia Noya, que fue la directora de arte, que decidía qué tipo de globos de texto, si esta foto iba a sangre o iba, por ejemplo, hay unas fotos que tienen borde, otras que no tienen borde, qué tipo de globo de texto tienen, que sean uniformes, las fotos antiguas, qué tipo de tratamiento de color tienen, porque había que digitalizarlas desde los negativos. Entonces, hay todo un trabajo gráfico que ha estado a cargo de Patricia. Yo soy muy artesanal en eso. Yo puedo coger una imagen y escribirle un texto, pero quien ha hecho realmente la gran diagramación y el tipo de letra y etcétera es Patricia Noya. Entonces, es un trabajo en equipo y que es un libro objeto también, como dices, de tapa dura, para tenerlo ahí tirado en la mesa y reírse, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo lo he disfrutado, me he muerto de risa, eh, como he disfrutado sus libros anteriores también. Y un poco para terminar, Javier, Pensé que los habías padecido. ¿así? ¿Por qué? No sé, te digo, a veces uno padece los libros, ¿no? Y dices, ay, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba esto? O No, algo que es demasiado, o algo que es demasiado incómodo. Es que eso también tienen las editoriales. A veces hacen la repetición de lo mismo porque tienen miedo de que una cosa demasiado grosera o demasiado extrema vaya a herir la susceptibilidad de los lectores. Entonces no se atreven, no se atreven. Y de pronto yo me he sorprendido con lectoras de mis novelas, señoras muy tradicionales que se morían de la risa y me escribían y me decían, no sabes el rato que me he pasado, y se lo he recomendado a mis amigas con las que jugamos cartas y no sé qué, y decía, pero esta señora es la señora típica tradicional, pues, de la sombría de la playa. Nada, muertas de la risa. Entonces, en realidad, no debemos subestimar a los lectores y a su capacidad de divertirse y de leer cosas distintas, ¿no? Exactamente, justamente, porque además es como refrescar un poco el ambiente, digamos, ¿no? Con algo nuevo. Exacto. Bueno, como te decía, Javier, un poco para terminar, este libro, que creo que dentro de tus libros transgresores en el sentido de los formatos, es el que das un paso más allá todavía, ¿no? Me lleva a preguntarte qué viene después. ¿Qué viene después? Bueno, Tanto en la me creación paso. como en el cine, ¿no? Porque yo imagino que también en el cine va a haber nuevas cosas, nuevas transgresiones. Bueno, no se suele hablar de los proyectos próximos, pero en este año debo estar publicando una colección de crónicas maricas que las estoy escribiendo de manera casi semanal en un portal y que son la continuación de unas crónicas que comencé a escribir el año 2017, que cuentan un poco cómo era el mundo gay desde en primera persona, que es lo que yo he vivido en los años 70, 80, 90 y un poco antes también, ¿no?
los gays viejos que yo he conocido y qué cosas me han contado. Entonces, es un poco esto en tono de festejo, ¿no? Es en tono de lamentación, simplemente para contar lo que fue, quiénes fueron y quiénes vivieron en esa época. Entonces, eso viene de todas maneras como una recopilación de crónicas, que me imagino que van a ser varios números, porque hay mucho que contar. No hemos estado en el escenario, pero se han vivido muchas cosas, entonces hay mucho que contar en ese sentido. Eso va a venir. En el cine estaba terminando el documental de Javier Temple, que es un artista transformista de los años 70 y 80, pero mi computadora ha muerto y entonces se ha quedado el proyecto en el 80%. Vamos a ver si logro salvar esa edición y si no voy a tener que comenzar a hacerla de nuevo. Ya me sucedió, con mi tesis me sucedió que entraron a robar a mi casa y tuve que hacer mi tesis totalmente de nuevo. Entonces, no tengo problema en hacer las cosas de nuevo, si es que hay que hacerlas, ¿no? No es que uno esté invitando a que los proyectos se caigan, pero cuando se caen uno no debe echarse a lamentar, sino hay que echar para adelante nomás. Claro, y de ahí puede surgir algo nuevo, totalmente distinto y quizás mejor, digo yo. Sí, generalmente cuando uno acumula un desastre, tu mirada es un poco más fresca, es un poco más cínica, es un poco más malvada, es más desencantada. Entonces eso se agrega también a la nueva edición, a la nueva reescritura, y también es un poco menos, menos fantasiosa, menos adornada, ya prescindes de una serie de cosas que inicialmente te parecieron muy bien y que a la hora que las relees o las vuelves a mirar dices, pero ¿en qué estaba pensando cuando hice esto? Mejor para la basura. Entonces, sí, menos es más. Entonces hay que meterle siempre tijera a las cosas y todo lo que parezca redundante, aunque te haya costado mucho trabajo escribirlo o mucho trabajo hacerlo, bótalo a la basura. El lector lo va a agradecer y el público que vea tu película también va a agradecer que le hayas metido tijera. Muchas gracias, Javier. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti, Carlos. Es un gran placer hablar contigo también.